Hola amigos, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente tratando el tema muy importante sobre si la Biblia tiene todas las respuestas o es la autoridad máxima para tu vida. Y vamos a ver lo que nuestro hermano Philip nos habla, sobre todo ahora que estamos estudiando y viendo este magnífico mensaje hablado por el hermano Philip, KQ 155, instrucciones sobre el profetismo. Y tenemos que tener una respuesta clara de lo que en realidad habla la Biblia. Hay una pregunta en el aire. ¿Los libros santos nos salvan? Y al decir los libros santos no solamente me estoy refiriendo a la Biblia es tomada como un referente, pero me refiero también al Corán, al Bhagavad Gita, ¿sí? Al Talmud, y a tantos libros santos que podemos encontrar. Y la pregunta es que si un libro santo te puede guiar. En el caso de la Biblia, nos dice el hermano Philip que es un libro histórico y que lo que tenemos que tomar en cuenta es su profecía. Y sobre todo cuando esa profecía, amigos, esa profecía ha tomado vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, tomó vida aquella profecía que hablaba en Isaías que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿sí? Y que la Virgen concebiría. Eso se cumplió hace 2000 años, pero en el momento de su cumplimiento, esa palabra escrita toma vida, y eso dio salvación a la gente de su tiempo. Y así sucesivamente, por ejemplo, hablando del ministerio de San Pablo, Isaías habla acerca de su ministerio y dice que aparecería un hombre el cual tendría un ministerio tanto para judíos como para gentiles, y ese es el ministerio del apóstol Pablo. Mientras eso no tomara vida era profecía, pero una vez que toma vida, entonces en el momento que toma vida y que hay cumplimiento, esa palabra se hace carne, toma vida y trae vida eterna a las personas que están ahí en ese momento. Eso se convierte en palabra hablada, que es la simiente original. Y así constantemente a través de las edades de la iglesia, según la profecía de Apocalipsis 2, cuando habla de la profecía de cada una del cumplimiento de esas fases, de esas etapas. Y el ejemplo de hoy es cuando hablamos de Mateo 25:6, el cumplimiento de un clamor. Y a la medianoche se oye un clamor, el esposo viene, salid a recibirles. Es una profecía, un clamor es un mensaje. ¿Y quién clama? Un profeta. Y cuando eso ha tomado carne, cuando esa profecía se ha cumplido, como lo hemos visto en esta generación que está cumplida, entonces es cuando nos beneficiamos de esa vida que antes era palabra escrita, pero ha tomado vida. Mientras está escrita no nos sirve a nosotros, no nos da vida eterna, pero una vez que ha tomado vida, entonces que Dios ha enviado ese mensaje, ese profeta vivo que es el profeta Philip, entonces la palabra hablada, la cual es la simiente original, el cual es el mensaje de Mateo 25:6, que consta de 162 capítulos, entonces toma vida y entonces eso te trae vida eterna. Por ejemplo, cuando habla acerca de los 2 olivos que van a ir hacia Israel, eso no nos corresponde a nosotros. Eso está en un futuro, por tanto, esa palabra todavía no cobra vida. Está ahí como profecía, pero a mí no me funciona ni me lleva a salvación. Lo que me lleva a salvación es el cumplimiento de ella en mi tiempo. Y también gran parte de la Biblia es un libro histórico o un libro de historia, o para ser más claros, no es nada más que el ministerio de los profetas del pasado. El mensaje que trajeron los profetas del pasado no me funciona a mí, ni te funciona a ti. No seré salvo por el evangelio o el mensaje o el libro de Jeremías, ni de Isaías,
Ninguno de ellos me traerá con su libro la salvación hoy, porque fue la salvación para su día, fue la salvación para su tiempo. De esa misma manera también la Biblia es un libro histórico. Por ejemplo, los reyes, las crónicas que fueron escritas por escribas, pero que no tienen doctrina, es historia y fueron escritas delante del rey. Entonces, la Biblia tiene unas características muy especiales en las cuales, primeramente aparte, no puede ser escrito, nadie puede escribir un libro sagrado, sino solamente un profeta. No importa quién seas, un imán, un sacerdote, un rabino, un pastor, evangelista, apóstol, profeta de iglesia, maestro, lo que seas. Eso no es para ti. El escribir un libro es para un profeta mensajero. Y ahora queremos saber, ya que hablamos de que la Biblia es un libro histórico y es un libro que mientras su profecía no tiene cumplimiento, pues es un libro que está ahí, una profecía que no se ha cumplido, que no ha tomado vida, y nos vamos dando cuenta que no tiene todas las respuestas. Que las respuestas están en el cumplimiento de esa escritura en tu tiempo cuando eso toma vida. Ahí, en pocas palabras, que un profeta vivo en la generación en la cual estás viviendo. Y yo quisiera mostrarte algo de cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica, para tomarla como un referente, ya que este mensaje, aclaro, viene para el cristianismo con todas sus líneas y sus ramas, protestantismo, evangélicos, branhamistas, todo el cristianismo, para el islam y el judaísmo, el budismo, el jainismo, para todo tipo de religión. Pero en este caso voy a tomar como referente, o voy a leer lo que está tomando como referencia nuestro hermano Philip en Cacú 110, la simiente original, para que nosotros entendamos cómo la Iglesia Católica en su principio sabía y entendía que la Biblia era un libro de historia y que tenía que haber un líder, sí, un profeta, el que trajera la palabra hablada. Si usted se fija en la Biblia, no es más que el resultado profético de los hombres profetas de la antigüedad. De tal manera que la Biblia se sigue escribiendo y en el cielo está la Biblia completa, ya que veremos en unos momentos más que hay libros que escribieron profetas verdaderos, pero que no están en el canon de la Escritura. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la palabra está en los cielos. Porque aquel ángel de Apocalipsis 14 volaba con el evangelio eterno del Señor Jesucristo. Y si es eterno, no tiene principio ni fin. Entonces la palabra está en los cielos y no en la Biblia, ni en el Corán, ni en el Bhagavad Gita. En fin, en ningún libro santo. Vean lo que dice aquí el hermano Philip en Cacú 110, un mensaje titulado La simiente original. Este mensaje es un mensaje que habla acerca del paralelo que existió desde un principio, ya que la Iglesia Católica Cristiana dice tener la autoridad máxima o ser la primera. Habla de aquel paralelismo de esas dos simientes que fueron caminando desde un principio y que llegan hasta hoy y que son muy parecidas, y que lo más cerca a la simiente original es esta Iglesia Católica. Vea, es increíble lo que él habla acerca de eso. Mire lo que dice el hermano Philip en el versículo 4. Ponga mucha atención. La Iglesia Católica tenía un buen espíritu y la buena manera de ver. Tenía un buen espíritu y la manera buena de ver la Iglesia Católica. Ella sabía que el Dios de los judíos habla por un profeta vivo y lo había asentado todo. Hasta un profeta vivo en la persona del Papa de Roma. Así lo asentaron, dijeron los judíos.
la palabra, la autoridad máxima es un profeta vivo, entonces entendemos que así tiene que ser la cosa, y pusieron un papa. Solo quedó una cosa. Solo faltaba que Dios hablara a este papa. Ahora bien, Dios no habla sino al profeta y no al papa, porque el papa es un sumo sacerdote y Dios no habla al sumo sacerdote. Dios le habla a un profeta. Versículo 5. Dios no habla a los apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas y maestros. Dios no habla a los pastores, sino Dios habla por un profeta que tiene un llamamiento y una comisión. Pero Dios no revela su palabra más que a un profeta mensajero en una generación. Y los católicos trataron de producir un profeta mensajero, pero eso no anduvo bien. Ellos colocaron una imagen de la verdadera cosa. Vean lo cerca que estuvieron. Ellos colocaron una imagen de la verdadera cosa. O sea, en pocas palabras, estuvieron bien en la forma, pero no en el fondo. Bien en la forma, pero no en el fondo. Ellos colocaron una imagen de la verdadera cosa, un profeta que es llamado el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Vea hasta dónde llegó esto. Un profeta hecho con las manos de los hombres, como el becerro de oro de Aarón con toda grandeza humana. Todo lo contrario a un profeta de Dios que no tiene grandeza humana. Y luego pregunta en el verso 6, ¿por qué? Porque los católicos sabían que la Biblia era la historia y era en el momento del catecismo cuando enseñaban a los niños todo lo que es enseñado hoy en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas y en el Islam y el judaísmo. Los católicos sabían que la Biblia era ahora la historia y la geografía de Israel. Eso había salvado en su tiempo, pero eso no puede salvar hoy. Un día una mujer me escribió diciendo: profeta Cacú, lo que me escandaliza con usted es cuando usted dice que la Santa Biblia debe ir al museo. Le dije: querida señora, el Codex Sinaiticus y el Codex Alejandrinus, ambos manuscritos de los cuales provienen todas las traducciones de la Biblia, incluso Darby, están en el Museo Británico de Londres. El British Museum de Londres. Dios ya los colocó en el museo porque su tiempo ha pasado. Normalmente ellos deberían quedarse allí porque nunca pueden ser salvos basados sobre su fe en la Biblia. Vea lo que dice. Su tiempo ha pasado. Normalmente ellos deberían quedarse allí porque nunca pueden ser salvos basando su fe sobre la Biblia. Ella dijo: oh profeta, mi corazón sangra cuando oigo esto. Le dije: sin embargo, eso es. El original de la Biblia está en el museo. Fue su pastor quien no les dijo la verdad, porque él mismo está en las tinieblas. Déjenme decirles que los católicos sabían que cuando Jesús decía: eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él hablaba de la revelación profética. Es la verdad exacta. Estos primeros católicos sabían la cosa, por eso comenzaron a producir nuevas revelaciones en las cuales hacía falta creer para tener la vida eterna. Y ellos llamaron a estas nuevas revelaciones dogmas o credos, y estos dogmas tenían el mismo valor que cada palabra de la Biblia, y fue promulgado que negar un dogma es como negar a Cristo mismo.
Es muy interesante lo que el hermano Philip acaba de decir aquí. Vea cómo la Iglesia Católica, tomándola por referencia, que también menciona al Islam y al judaísmo, en verdad conocen y saben que la Biblia es un libro histórico y que en un principio por eso colocaron un papa, porque la autoridad máxima del catolicismo es el papa y no la Biblia. Es verdad. Estuvieron muy cerca de la simiente original, solamente que ellos escogieron a un hombre conforme al corazón de los hombres, y el que escoge a un profeta es Dios. Quiero leerles otra porción en Cacú 57, 26, si me lo permiten, para no tomar más de su tiempo. Cacú 57, 26, el altar de Hechos 19, 19. Vea lo que dice aquí en el verso 26, y con eso quiero terminar para que tú tengas más conocimiento acerca de lo que es la Biblia. ¿Y dónde está la verdad hoy? ¿Dónde estuvo ayer? ¿Y dónde estará mañana? Cacú 57 se titula el altar de Hechos 19, 19. Y Hechos 19, 19 habla, y me voy a permitir leerlo aquí en la palabra de Dios escrita, porque es la palabra de Dios escrita. La Biblia aquí de 1602. En Hechos 19, 19 les voy a leer lo que dice para que ustedes tengan una idea de lo que el hermano Philip habla aquí en este mensaje titulado de esa forma. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado artes curiosas trajeron los libros y, quemándolos delante de todos y echada cuenta del precio de ellos, hallaronlo ser 50,000 piezas de plata. Entonces, dice el hermano Philip que cuando se habla de prácticas curiosas, tengamos mucho cuidado en no pensar que estas prácticas curiosas, digamos, son la Rosacruz, es la masonería, el satanismo, el esoterismo. No, porque al pueblo judío le era prohibido, bajo pena en la ley, tener un libro así. El hermano Philip nos enseña que eran libros escritos por personajes que no eran profetas, por sacerdotes, por líderes religiosos. Por eso el Talmud judío, que está escrito por rabinos y por sacerdotes, es un libro satánico, dice el profeta Cacú Philip, porque no está escrito por un profeta vivo, como lo es la Biblia. Y como otros libros que no se escribieron, ve aquí, todo libro que no está escrito por un profeta mensajero o que no es la historia de la iglesia o de Israel, es un libro satánico. Cuando un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista, un maestro, un obispo, un pastor, un reverendo escribe un libro religioso, Dios ve eso como un libro prohibido, malo. Y eso debe ser quemado sobre el altar de Hechos 19, 19. Algunos libros no están en la Biblia. Ponga atención a esto. Pero la Biblia les da crédito porque son libros escritos por profetas mensajeros, tal como el libro del profeta Natán y el libro del profeta Gad, según Primera de Crónicas 29, 29. Vamos a leer Primera de Crónicas 29, 29 para darnos cuenta de lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano Philip. Primera de Crónicas, ve bien, Primera de Crónicas 29, 29. En esta Biblia versión Valera 1602. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 29, y dice de la siguiente manera, dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos
en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente. ¿Ve usted? Lo voy a repetir. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, o sea, Samuel profeta, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente, o sea, profeta Gad. O sea, son libros, dice el profeta, que han sido escritos, pero no están en el canon, pero están en el cielo. Dice, y la Misna, la Gemara, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén y todos los demás libros dichos sagrados fueron quemados por aquellos que los tenían, y la señal de quemar estos libros fue dada en Hechos 19:19. ¿Ve? Querido amigo, ¿en qué tiempo estás viviendo hoy? ¿Cuál es la profecía que hoy se cumple? Déjame te digo algo, Mateo 25:6. Hoy hay un profeta sobre la tierra con un mensaje, con el mensaje del clamor de medianoche, que estaba anunciado en el canon y que ahora ha tomado vida. Que el mismo Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 25:6. Y no solamente ahí, sino que también en el Antiguo Testamento se habló acerca del tiempo y la generación en la cual tú y yo vivimos. ¿Dónde están todas las respuestas? ¿En un libro santo? No, mi amigo. No hay manera de que todas las respuestas estén en un libro santo. Las respuestas para tu generación, o las respuestas que tú puedas tener de tu fe, las tiene un profeta vivo. Y cuando te digo de un profeta vivo, te estoy hablando de la palabra hablada, que es la simiente original. Cuando un profeta muere, su mensaje se archiva y deja de ser palabra hablada y se convierte en palabra escrita. Pero ahora tenemos palabra hablada. Entonces, querido amigo, querida amiga, te invito a que descargues en Play Store el libro del profeta Cacufili. Pero dirás, pero es un libro. Sí, pero es un libro vivo. ¿Por qué? Porque el profeta que lo escribió vive. Por lo tanto, es una profecía viva que tiene respuestas. Es una profecía, es un mensaje que puede cambiar tu vida y sobre todo puede quitar las maldiciones tanto que has recibido por tu pecado como aquellas que has recibido a través de las generaciones pasadas. Solamente un mensaje vivo puede hacerlo. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede estar en un mensaje vivo y no en una religión, sea cristiana, sea judía, sea musulmana, sea budista, sea jainista, sea hinduista, en fin. Solamente en un profeta vivo con un mensaje para toda la tierra tendrá la respuesta para ti, querido amigo. Descarga el libro Mateo 25:6 en Play Store y encontrarás ahí la salvación que no vas a encontrar en ningún libro santo, solamente en lo que ese libro profetizó y que hoy ha tomado vida. Mateo 25:6, el profeta Cacufili, para ti y para mí hoy. Muchas gracias.